Bueno, buenas tardes. Voy a hacer una videoconferencia, una sesión, una clase sobre los actores políticos no estatales. O vamos a intentar entender cómo funcionan formas de poder político que no están relacionadas con los estados. ¿Vale? Voy a hablar de dos tipos de grupos. Actores políticos no estatales, legítimos o legales, y luego de actores políticos no estatales, ilegítimos o que están fuera de la ley. ¿Vale? Entonces hemos visto que los estados son los principales actores políticos porque tienen poder, tienen policía, controlan un territorio, tienen un gobierno. Pero hay más actores políticos, los cuales tienen menos poder que el Estado, pero están ahí. El primero de que vamos a hablar son las compañías multinacionales. Bueno, en general cualquier tipo de empresa tiene cierto poder. Y tiene cierto poder porque tienen dinero. Entonces, cuanto más estas grandes corporaciones, compañías multinacionales que manejan miles y miles de millones de dólares y de euros, que tienen un montón de empleados y que algunas, como pone aquí, son más grandes y más poderosas que los estados. A lo mejor la General Motors no es más grande que Estados Unidos, pero sí que se puede tener más presupuesto que Andorra y más trabajadores. Entonces, ¿cómo funcionan las empresas? Pues políticamente. Pues, por ejemplo, se pueden defender marchándose. Si un país les hace la puñeta, les pone muchos impuestos o les pone medidas medioambientales muy duras, pues se van y no vuelven y se llevan su dinero a otra parte, con lo cual, de cierta forma, están obligando a los estados a portarse bien con ellas porque si no se largan. En algunos casos pueden presionar o para los gobiernos para pedir privilegios o tratos especiales, ¿vale? Esto no los hacen todas, pero estas empresas tienen muchísimo dinero y la posibilidad está ahí. Y luego estas empresas, sobre todo las multinacionales, las pequeñas no tienen por qué, promueven el libre comercio, es decir, que haya la máxima libertad de movimiento entre países. Una para que se puedan ir y otra porque en principio el libre comercio es bueno para sus ganancias. ¿Vale? Entonces, el último punto sobre las empresas multinacionales es que cada país tiende a proteger a las suyas. Pues, por ejemplo, la Ford es de Estados Unidos, entonces si un país maltrata a la Ford o le pone problemas, los Estados Unidos por lo menos le mirará mal. Y así cada empresa pues tiene su país de referencia. No siempre les defienden, pero las superpotencias tienden a defender a las suyas. Aquí tenemos una imagen de la Ford en Almusafes, en Valencia, ¿no? Que como se puede ver es una planta inmensa, o una planta con un montón de instalaciones, trabajan miles y miles de personas. Entonces aquí se fabrican los coches en la Comunidad Valenciana y que se fabrican para gran parte de Europa. Entonces, si esta planta de la Ford cierra por lo que sea, habría un montón de personas que sus trabajos correrían peligro, con lo cual el gobierno valenciano y el gobierno español va a hacer todo lo posible para que la Ford esté contenta. Bueno, vamos a otro actor. Bueno, aquí tenemos una lista de empresas multinacionales, ¿no? Se puede ver que muchas son de China y Estados Unidos, que mueven una cantidad de millones y de beneficios absolutamente espectacular. Bueno, ahora vamos a otro tipo de actor político. Y aquí me voy a meter con las iglesias y los movimientos religiosos. No voy a hablar de teología, ni de religión, ni de la existencia de Dios, sino lo que voy a indicar es que estos movimientos pueden jugar en política. ¿Vale? Es un error despreciar a los curas como que no tienen importancia o a la gente religiosa. Tenemos dentro del mundo católico el sumo pontífice, el papa, en el mundo budista el Dalai Lama, los ulemas de la Meca o del Azar. Este tipo de líderes religiosos pueden tener cierto poder. ¿Vale? Y entonces, además, porque hay nuevas tecnologías y sus mensajes se transmiten a todas partes del mundo. ¿Vale? Los activistas religiosos o la gente religiosa pueden ser muy persuasivos y, por ejemplo, pueden votar al mismo partido en unas elecciones. Con lo cual, si los partidos no favorecen a los movimientos religiosos, pues a lo mejor pueden votar en contra. Y luego después es una cuestión de la fe. La gente religiosa suele tener mucha motivación y suelen ser, esto es una paradoja, como más inmunes a la propaganda. Podemos decir porque ya tienen la suya o porque su fe les hace más fuertes. Entonces, pueden ser muy proactivos tanto defendiendo la democracia como defendiendo la dictadura. Aquí tenemos una imagen del Papa Francisco, el Dalai Lama, que está jovencito, porque la foto es de hace unos cuantos años. Y aquí hay unas fotos, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II en una misa en Polonia. Entonces, Polonia en estos momentos es una dictadura, pues el Papa le dejaron visitar su país, ¿no? Y congregó a millones de personas. La foto de abajo es del Papa Francisco en Filipinas. Entonces, no todo el mundo está igual de motivado, pero está claro que los líderes religiosos pueden tener cierto poder político a través de la convicción, lo que se llama el poder blando. Aquí hay una foto de la mezquita en la Meca, en la Kaaba. Entonces, pasa un poco básicamente con todas las religiones y los movimientos religiosos. Bueno, ahora hablemos de las ONGs, que es así en plan bruto, no es del todo cierto, es la versión como laica de los movimientos religiosos. Las ONGs son grupos de personas que promueven alguna idea en común, defienden alguna idea y defienden el bien social. Son asociaciones y, como su nombre indica, son ONGs, no gubernamentales. En teoría no dependen de los gobiernos. ¿Vale? Hay miles de mucho tipo.
Ay, mira, aquí se me ha quedado en inglés. Algunas pueden ser pequeñas, por ejemplo, en mi instituto había una que era el Islam Solidari, ¿no? Y puede haber otras grandes como Amnistía Internacional, Cáritas, Médicos Sin Fronteras, BRAC en Bangladesh, pues hay muchos tipos. Entonces, las que tienen más poder son las grandes. Obviamente, las pequeñas son probablemente mucho más auténticas, pero no tienen tanto poder porque se mueven en entornos locales. Entonces, estas ONGs, recuerdo, no gubernamentales, no gobierno, dependen de las donaciones de los voluntarios. Cuanto más auténtica sea una ONG, pues más haga por los demás, más defienda su causa, etcétera, etcétera, pues más donaciones de dinero recibirá y tendrá más voluntarios que al mismo tiempo promoverán la ONG. ¿Vale? Las ONG suelen pedir voluntarios, donaciones y que colabores con ellas en la medida de lo posible. Y luego las ONGs tienen un poco una trampa. Es que a veces los gobiernos les dan dinero, subvenciones y subsidios. Entonces ya no se convierten en ONG, se convierten en casi no ONGs. Entonces los gobiernos les dan dinero con nada. A ver, podemos decirlo de dos formas. Una, para que consideran que su proyecto merece la pena, o dos, para que no protesten o estén contentas. Entonces, esto es un peligro que corren las ONGs y también las iglesias. Aquí tenemos un ejemplo de ONG, Amnistía Internacional, que es muy conocida, que defiende los derechos humanos, nació contra la tortura en los años 70, ¿no? Y hace un montón de campañas defendiendo a gente que está en la cárcel injustamente. Estas ONGs utilizan un sistema que se llama shame, vergüenza. Entonces, normalmente, como no tienen poder político, no tienen ejércitos, pero sí que pueden escribir cartas, pueden avergonzar a los países o a las personas que lo hacen mal. Esto es una escena de Juego de Tronos donde avergüenzan como a la reina, ¿no? Pues las ONGs funcionan igual. Si un país contamina mucho o hace cosas que están contra los derechos humanos, pues las ONGs le señalarán con el dedo y gritarán vergüenza, vergüenza. Este tipo de cosas, de actitudes o políticas, parece que no son efectivas, pero que sí que lo son bastante. Porque la vergüenza daña la autoestima del país, daña el prestigio internacional y muchas veces intentan solventarlo. Luego tenemos a las organizaciones internacionales, que no hay que confundir con las ONGs. Las ONGs están formadas por personas, por voluntarios que dan donaciones. Las OIs, organizaciones internacionales, están compuestas por estados. ¿Vale? Son más de 200, pero las principales, porque hay muchas más y operan a nivel mundial. Las más conocidas son las Naciones Unidas, la ONU, la UNESCO, UNICEF, etcétera, y cada una se dedica a un tipo de actividad. Y es las regionales, por ejemplo, la OTAN es de defensa, la NAFTA de libre comercio, la Unión Europea es de mezcla de política y comercial. Vale, estas organizaciones internacionales, OIS, están compuestas por estados y sus miembros suelen ser funcionarios, o sea que reciben un salario público y no es un salario malo. ¿Vale? Aquí tienes una UNICEF que esto es un poco tramposa porque parece una ONG, de hecho UNICEF recibe donaciones y tiene un montón de voluntarios, ¿vale? Pero aquí tenemos un voluntario que coopera, que es Messi, ahí está de jovencito, pero UNICEF forma parte de Naciones Unidas y sus miembros son los estados. Vale. Ahora vamos a hablar de los actores no legítimos. Los actores no legítimos son aquellos no legales. Entonces, aunque sean detestables muchos de ellos y no compartamos sus causas, tienen poder político, lo ejercen y a veces lo ejercen de forma terrorífica. Uno es el terrorismo. El terrorismo son una organización que trata de lograr algo creando pánico. Entonces, cometen actos terribles para que la gente o los estados dejen de hacer algo, se larguen o hagan alguna cosa por el tema del terror. Terrorismo viene de la palabra terror, de pánico. Entonces, normalmente si eres un policía, no está justificado en ningún momento, pero tú asumes que tu vida corre cierto peligro. Pero el terrorismo va mucho más allá. Pueden poner bombas en una discoteca, en un coche, en una carretera, en las Torres Gemelas. Básicamente, el terrorismo puede afectar a todo el mundo. Normalmente los grupos terroristas son pequeños grupos, grupúsculos, células que les llaman, que se esconden entre la población, intentan pasar desapercibidos hasta que hacen el ataque. Hay de muchos tipos, religiosos, que intentan poner un dogma religioso, nacionalistas, comunistas, también un terrorismo de tipo estatal, por ejemplo, cuando el Estado es quien comete el terrorismo. No es normal, son una minoría, pero todos ellos coinciden en que usan el pánico de los demás, el terror, intentan asustarlos para que pase alguna cosa. Aquí tienes unas imágenes de Osama Bin Laden, ¿vale? El atentado contra las Torres Gemelas. Entonces, básicamente, la gente que estaba en las Torres Gemelas, pasaba por allí. Fueron afectados aleatoriamente por ese ataque terrorista. Bueno, a partir del ataque de las Torres Gemelas, en todos los aeropuertos, ahí hay que pasar seguridad y nos ha puesto todos el pánico en el cuerpo.
Luego tenemos las guerrillas y los rebeldes. Las guerrillas se diferencian del grupo terrorista en que controlan algún tipo de territorio, igual que los rebeldes. Vamos a imaginar, el año que viene lo veréis, Franco durante la Guerra Civil. Franco no lo había votado nadie, pero controlaba la mitad de España y pues Franco y sus aliados, ¿no? Pues dominaban un territorio. Entonces, algunas veces, como Franco o las FARC, ¿no? Las guerrillas se convierten en gobiernos y otras fracasan. ¿Vale? Entonces, las guerrillas suelen obtener dinero de muchas formas. Pues puede ser extorsión, tráfico de drogas, exportación de diamantes, algunas, por ejemplo, cobran impuestos. Y las guerrillas pues son como casi estados o estados a punto de nacer. Algunos nacerán y otros no nacerán. Aquí tenemos los famosos diamantes de sangre que han dado pie a algunas películas, que eran cómo se financiaban algunas guerrillas en África Central y en el Golfo de Guinea. Entonces, las guerrillas necesitan dinero, ¿no? Para ejercer su violencia, para comprar armas y pues venden todo tipo de cosas, normalmente en el mercado negro. Aquí tenemos las tropas de las guerrillas, arriba están las FARC, que si os fijáis están uniformados, parecen un ejército, aunque no sean del ejército. Luego tenemos el último grupo que tiene mucho poder, que no es legal, que es la mafia del crimen organizado. Vale, las mafias del crimen organizado obtienen un montón de dinero a sus actividades ilícitas, por ejemplo, el tráfico de droga. Están literalmente forrados, tienen una cantidad de dinero absolutamente espectacular y pues actúan como parásitos aprovechándose de las instituciones del Estado. Como tienen unos beneficios inmensos, se permiten comprar a las policías, a los políticos, a veces no para que les ayuden, sino simplemente para que miren hacia otro lado. Entonces, la mafia del crimen organizado normalmente funciona con un sistema de palo y zanahoria. Si te portas bien, te doy dinero, ¿vale? Te hago regalos, estoy muy a gusto contigo, y si te portas mal, pues usan asesinatos, ¿vale? O amenazas directamente. Aquí tenemos a Pablo Escobar, que es un poco el narco más conocido, con la famosa frase de plata o plomo, no sé si lo he dicho bien, o plomo o plata, ¿no? Entonces, Pablo Escobar y los narcos en general, lo que suelen hacer es amenazar a las familias. Si resulta que tú les plantas cara, les denuncias como periodista, etcétera, etcétera, pues probablemente la vida de tu familia corre peligro. Son extremadamente peligrosos. Pues bueno, espero haber explicado cómo funcionan los actores políticos no estatales y ahora que quede un poquito más claro. Hasta luego.